Hola, les saluda Andrés Sanzán, soy estilista colombiano con más de 30 años de experiencia. Bueno, hoy les quiero transmitir un pequeño tips de lo que es la estructura de corte. Bueno, para crear un corte, lo primero que debemos hacer es dividir aquello en 4 partes. 2 laterales y 2 posteriores. Tenemos lateral izquierdo, lateral derecho, tenemos posterior derecho y posterior izquierdo. Para tener esas secciones trazamos una línea vertical central, una línea que va desde la mitad del área frontal hasta la mitad de la nuca. Otra línea vertical que va desde la oreja a la otra oreja. Esta línea vertical se traza desde el punto más alto de la cabeza, el vértice. ¿Cómo se localiza el vértice? El vértice se localiza cuando la posición de la cabeza está totalmente erguida, o sea, recta. Cuando la cabeza está recta, localizamos el punto más alto. ¿Cómo lo localizamos? Hacemos lo siguiente. Colocamos la pinilla y en la cima, donde la pinilla tiene un descanso, ahí, este es el punto de equilibrio en la cual trazamos la línea. Entonces, aquí vean, ahí trazamos la línea. Este es nuestro punto más alto de la cabeza. Hay que tener en cuenta que ese punto se debe trazar con la cabeza recta. Si la cabeza va hacia adelante, supongamos, entonces el punto cambia. Miren, el punto cambia. Al cambiar el punto, si hacemos esto, entonces levanto la cabeza y el punto de atrás, la cabeza sigue recta. Si vamos a realizar un corte, por ejemplo, entonces vamos a tener la cabeza totalmente recta. Ahora, imagínense que quiero un corte que vaya ovalado o un corte en V. Entonces, si queremos un corte ovalado, ovalado es un corte que es redondo. Entonces, ¿qué debemos hacer? La línea de diseño también debe ser ovalada. En ese caso, la línea es ovalada. Si vamos a realizar un corte ovalado, entonces vamos a marcar a crear una forma ovalada. ¿Por qué tiene que ir la línea sobre el hueso occipital y no más abajo? Bueno, en muchas ocasiones, por lo general, esos cabellos crecen poco. Como son cabellos que son cortos, si cogemos la guía, el cabello va a quedar corto. En cambio, los cabellos que van sobre el hueso occipital o un dedo más abajo del hueso occipital, esos cabellos por lo general son cabellos largos, mientras que esos cabellos son más cortos. Al ser más corto, me va a quedar la guía corta. Por ende, debemos tomar como guía desde el hueso occipital. Bueno, entonces la idea es un corte ovalado. Para realizar el corte ovalado, entonces nuestra línea también debe ser ovalado. Debe llevar la secuencia de la línea curva. Como la cabeza es curva, vea, la cabeza es curva, la línea también es curva, es convexo. Entonces iniciamos desde la parte posterior, peinamos el cabello formando un rectángulo. Iniciamos desde la parte aquí, la parte posterior, peinando el cabello, un rectángulo. Este corte convexo no lo deben realizar con la cabeza inclinada hacia abajo. Si la cabeza va hacia abajo, al levantar la cabeza, los largos se interponen y la línea no queda bien marcada. Si nuestro objetivo es una línea bien marcada, bien definida, deben cortarlo con la cabeza totalmente erguida para lograr una línea perfecta. Si la inclinamos, la línea se deforma. Entonces, empezamos con la sección formada de una línea perpendicular, vea, totalmente perpendicular. Iniciamos peinando el cabello, manteniendo una línea perpendicular, totalmente recta, y cortamos acá. Soltamos la siguiente línea y vemos que la cabeza va teniendo una curva. Como va adquiriendo una curva, entonces la siguiente línea
la peinamos llevando la secuencia de la curva. Miren, la secuencia de la curva. Y cortamos acá. Ahí. Soltamos la siguiente línea, siempre formando rectángulos. Peinamos la otra línea. Vean, la secuencia de la curva recta con la curva formando líneas rectangulares. Peinamos el cabello formando un rectángulo y vamos cortando. Sin elevación, formando siempre un rectángulo. Soltamos la otra y vemos que va formando un rectángulo. Mire, un rectángulo. La línea es diagonal. El cabello se va a peinar formando una T, o sea, un rectángulo. Si miro esto acá, mire, forma una T. Mira acá, formamos una T. Entonces, formamos una línea rectangular. Vamos cortando y vamos formando la línea rectangular. Vamos soltando cada una de las secciones tomando como guía la anterior. Y vamos peinando el rectangular ya. Todo en rectangular. Vamos cortando cada una formando un rectángulo. De esta forma logramos un corte perfecto. Un corte ovalado perfecto. Ya. Ahora van a ver el resultado final. Y vamos cortando, formando un rectángulo. Bien. Vamos cortando, soltamos la siguiente y vemos cómo logramos una línea totalmente curva. Observen, siempre formando el rectángulo. Vamos peinando recto con respecto a la curva de la cabeza. Cuando llegamos al frente, la cabeza debe ir ahí, ¿verdad? Todo de frente. Ahí. Y cortamos. Y de último, ahí. De último la parte frontal. Siempre en rectángulo. Ahora, ¿qué hemos logrado con esto? Si miramos la lógica, vemos que acá hemos creado una línea totalmente ovalada y limpia, con mucha precisión, miren, ovalada. Todo ovalado. Observen. Una línea ovalada. Miren. Una línea ovalada. Observen, vean. Cómo hemos creado una línea totalmente ovalada. Ovalada. Este es un corte convexo. Se usa en cabello corto como en cabello largo. En cabello corto quedaría totalmente redondo. Un corte así, vean. Totalmente redondo.